Bien, vamos a pasar a otro tema. La Comisión Mixta despachó este martes el proyecto de cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. La iniciativa debería ser votada la próxima semana en ambas salas. Vamos a analizar este tema, el contexto. Para eso estamos con el diputado del Partido Socialista, integrante de la comisión, Marcos Silavaca. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo bien, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo evalúa usted lo que fue el trabajo de la comisión mixta, ahora que ya se despacha a ambas salas? Y se lo pregunto, diputado, porque no fue para nada fácil, se tuvo que postergar. Antes de la elección y después de la elección hubo un ánimo distinto por parte de los miembros. En algún minuto se quería, usted también lo dijo en su minuto, votar lo que ya había salido del Senado. Desde lo que eran los senadores de la comisión mixta se dijo que eso no iba a ser aprobado, que había que ingresar indicaciones, se ingresaron 18. Ha sido bien vertiginoso el trabajo de la comisión y ahí vamos a estar hablando, por supuesto, de las proyecciones que se tienen para allá para la próxima semana. Sí. Primero tengo que contarles que no se escucha muy bien el audio, pero voy a tratar de entender un poco lo que me estaban preguntando. Lo primero es que efectivamente ha sido primero accidentada el trabajo de la comisión mixta. Claramente no es un trabajo fácil, toda vez que enfrentamos por primera vez un rechazo en una de las salas para poder llevar adelante un proceso que es tan esperado por la ciudadanía de nuestro país. Y eso implicaba un doble desafío. Primero era entregar un proyecto que efectivamente satisfaciera las necesidades de la población y segundo, que pudiera cumplir con los requerimientos que algunos senadores desarrollaron para poder aprobar el proyecto de ley. Y claramente eso fue no un trabajo fácil. Creo que sacamos una propuesta intermedia, interesante, los diputados de oposición en particular cedimos en varios de los puntos, pero al final del día el rechazo permanente, por lo menos de los parlamentarios de derecha que fueron parte de la comisión mixta, fue de todos los puntos. Y eso muestra la voluntad que hoy día van a tener tanto en la Cámara como en el Senado los parlamentarios de ese sector político. Yo veo muy difícil el avance y que el proyecto sea aprobado en definitiva por todas estas actuaciones que día a día estamos viendo, el tremendo lobby que están desarrollando el gobierno, en particular con los parlamentarios de derecha, cuestión que ya también es conocida por los medios de opinión pública. Ya, o sea, usted dice que lo más probable es que se caiga este proyecto, que no haya cuarto retiro del 10%. Yo lo veo muy complicado, en particular en el Senado. Yo creo que en la Cámara podemos repetir los 93 votos, pero en el Senado lo veo con una alta tasa de dificultad y además el gobierno ya ha anunciado que además van a recurrir al Tribunal Constitucional, por lo tanto veo muy complicado la concreción del cuarto retiro. Ahora, ¿cuánta responsabilidad hay también de los propios diputados, por ejemplo? Nos ha tocado entrevistar aquí al senador Araya diciendo que el proyecto que enviaron desde la Cámara de Diputados adolecía de una serie de problemas, que ellos tuvieron que en el Senado tratar de corregirlo. Hoy día vemos que lo que sale de la comisión mixta sale prácticamente igual que el proyecto original, incluso incluyendo a las rentas vitalicias, diciendo que va a haber aquí como una especie de préstamo desde el fisco, pero eso es disponer de recursos públicos y hasta donde entendemos eso solo lo puede hacer el presidente. ¿No ha sido también una tramitación que no ha sido del todo pulcra porque a lo mejor han estado apurados y con otros temas en el camino? Mira, el Senado acostumbra a señalar, algunos senadores acostumbran a señalar que el trabajo de ellos siempre es el más pulcro y el mejor. Ahora, ojo, porque calidad. Lo dice un senador que es de la oposición. No estoy aquí acuñando a alguien del oficialismo. Yo no estoy haciendo una acusación... Y a favor del proyecto. No me interesa el senador que lo diga, pero el Senado generalmente, como institución, siempre señala exactamente lo mismo. Yo en eso tengo que defender el trabajo que desde la Cámara se desarrolló, que creo que efectivamente fue mucho más completo, que estableció, por ejemplo, una acción tendiente a buscar una solución a través de esta herramienta a los deudores, no a los deudores, sino a los niños que son acreedores de pensión de alimentos, porque en definitiva la situación de ellos... La única vez que han podido ver que se les paga efectivamente la pensión ha sido a través de estos retiros. Se hace cargo también de lo que viven hoy día las personas que sufren una enfermedad catastrófica. Se hace cargo de algo que los más de 650.000 beneficiarios de rentas vitalicias nos han planteado permanentemente. Esos son los temas que complicaban al Senado, pero tal cual ustedes pueden correctamente ver respecto al proceso de discusión, los mismos senadores que criticaban lo malo que era la propuesta de la Cámara de Diputados votaron a favor de esos temas en la Cámara de Diputados.
Lo cierto es que no creo que un proyecto que nace de una Cámara sea o adolezca de tremendos errores técnicos, si usted no es capaz de poner esos errores sobre la mesa y llevar adelante el proceso de discusión, y al final del día se aprobó un proyecto tal cual salió de la Cámara. Yo creo que existía un cuestionamiento más bien político. Hay algunos senadores de la oposición en particular que no les gustaban algunos temas. No voy a ponerme a hablar de la derecha, si la derecha ha mantenido una acción permanente de rechazo a este tipo de iniciativas. Sí, pero si vemos también la historia de los retiros diputados, la derecha o parte de la derecha ha votado a favor los retiros de ahorros previsionales. De hecho, también sucedió en menor medida, digamos, en la Cámara de Diputadas y Diputados con este cuarto retiro. Eso por un lado. Segundo, usted habla también de esta histórica tensión que a veces se hace más evidente entre la Cámara Baja y la Cámara Alta. O sea, podemos ya entrar en detalle en eso, pero me quiero quedar con un punto más bien de lo práctico. Desde los senadores de la oposición, estoy hablando cuando se rechazó en su minuto este proyecto en el Senado, se dijo, yo voto a favor, estoy parafraseando lo de algunos senadores, podríamos entrar a todos los nombres, digamos, pero son importantes ahí mencionarlo. Yo voto a favor de este proyecto, pero si vuelve el mismo, yo tengo que votarlo en contra. Eso lo dijo el senador Montes, lo dijo el senador Lagos Weber, parafraseando, insisto, no son las fases directas. O sea, ya de alguna manera se había señalado que si el mismo proyecto volvía, no iba a tener mucha factibilidad. Aquí hay un punto también relevante con respecto a todas las indicaciones, pero que finalmente, independiente de lo que puede ser el punto de las rentas vitalicias, donde el fisco tendría que pagar ese anticipo, no hay grandes diferencias, no se paga impuesto, el tema de la cuota también tuvo un cambio, o sea, el proyecto más bien que salió de la Cámara se mantiene en lo medular, digamos. A ver, se aceptaron algunos de los temas que nos plantearon los senadores, en particular el senador Araya, que era quien llevaba adelante el proceso de acuerdo con algunos senadores, presentó una serie de indicaciones que la gran mayoría fueron acogidas. Por ejemplo, en el tema del pago en 2 cuotas, fue una indicación del propio senador Araya y nosotros la acogimos toda vez que entendíamos la necesidad de poder contar con una herramienta o algunos cambios. Por ejemplo, hasta 35 UF se va a pagar en una cuota de 35 a 150, se va a pagar en 2 cuotas 15 y 45 días, que fue una solicitud del senador Araya, o el mejoramiento procedimental respecto a pensiones de alimento, que también fue una indicación del senador Araya, que también fue acogida. Y el cambio respecto al tema de rentas vitalicias, teniendo que sacar a las aseguradoras de este proceso, estableciendo a través de esta modificación constitucional la posibilidad de un crédito blando por parte del Estado que va a ser recuperado por parte del Estado. Ahora, en ese punto en particular, diputado, perdón que lo interrumpa, yo me imagino que el gobierno podría ir directamente al Tribunal Constitucional porque eso claramente significa gasto público. Es finalmente el fisco el que tiene que asumir ese anticipo o ese bono con respecto a las rentas vitalicias. También es un tema bien complejo, ¿no? Es un tema que se tiene que debatir y es un tema que ya latamente se ha debatido al interior de la Cámara y del Senado y está resuelto por lo menos por estas instituciones. Es decir, ¿es posible llevar adelante reformas constitucionales en esta materia? Sí, sí es posible. Ya, o sea, usted dice que no sería inconstitucional, pero ¿sabe que ahí el gobierno podría eventualmente usar esa herramienta? Lo tenemos súper claro y es materia de discusión y no solamente con ese punto en particular. El gobierno ha manifestado permanentemente que no podemos desarrollar ningún tipo de normativa que implique, incluso a través de reforma constitucional, que implique un cambio de la Constitución. Pero es un tema de discusión ya y de debate que ya es tradicional entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Claro, que se sentó justamente con los otros proyectos de retiros de ahorros previsional. O sea, lo hemos conversado también aquí con usted, diputado, muchísimas veces. Habrá que ver, obviamente, si se acude o no al TC. Usted le decía a Carla que ve poco no sé si poco factible, pero ve bastante más difícil que se apruebe este proyecto que emana de la comisión mixta. Comentaba usted lo que era el lobby del gobierno y el oficialismo, pero ¿cómo ve desde su sector, desde la oposición? Y insisto, quizá uno podría descontar que la oposición va a votar en bloque en lo que es la Cámara de Diputadas y Diputados, pero en el Senado, más allá del voto dirigente ahí que fue la senadora Carolina Goich, no había muchas ganas de votar el proyecto cuando llegó, y de hecho por eso también pasa a comisión mixta. ¿Está ordenado la oposición con respecto a este proyecto, sí o no?
Mira, y por eso lo dije desde un comienzo, yo veo muchas dificultades en la tramitación de este proyecto. Yo creo que la Cámara de Diputados, sí, nosotros tenemos una posición, está asentada la postura de la Cámara de Diputados y se tradujo en la votación que tuvimos en la votación del cuarto retiro, aquí con los 94 votos que obtuvimos. El Senado es el punto de encuentro y allí será trabajo de los senadores de oposición y quienes estuvieron trabajando en la comisión mixta de tratar de convencer a los senadores para que voten a favor de este proyecto. Hoy día la responsabilidad, en realidad yo me puedo ser responsable de lo que suceda en la Cámara y el trabajo que estamos desarrollando en la Cámara de Diputados. Y desde aquí yo puedo efectivamente dar fe de que tenemos los votos suficientes, independientemente de que hoy día lo más seguro es que muchos parlamentarios también se saquen la careta, producto de que no tienen elecciones a porta y en definitiva muestren también lo que es su sentimiento, su posición respecto a este proyecto y a lo mejor lleguen a rechazar habiendo aprobado en primera instancia. Me hace ruido un poco eso, el sacarse la careta o que usted diga, diputado, que esta ha sido la derecha, que obstruye el proyecto, porque aquí me parece que hay argumentos atendibles de lado y lado y muchos de los que se oponen a este proyecto pueden tener muchos argumentos técnicos para oponerse. De partida, los economistas de manera bastante transversal que han dicho que esto efectivamente tiene un costo, que esto impacta en la economía, que ya tenemos una economía sobrecalentada, que no es bueno además para las propias pensiones, porque aquí hay gente que se va a quedar sin nada en sus cuentas individuales. Por lo tanto, esta lógica y este lenguaje de como decir nosotros somos los buenos y los otros son los malos, a mí me parece que es un poco compleja, pensando en que hay argumentos también para querer rechazar el proyecto. Sí, no, se comete un error respecto a lo que acabo de decir. Primero, yo siempre he señalado de que aquí el tema de fondo es donde tenemos que meternos y estos 4 años que voy a salir reelecto recién con una tremenda votación, va a ser dedicarme efectivamente a buscar el cambio del sistema previsional de nuestro país. Cuando digo nos sacamos la careta, es decir, yo lo que estoy diciendo, no estoy haciendo un juicio de valor respecto a que estos son los buenos, estos son los malos. Es que hoy día vamos a conocer efectivamente la postura de los parlamentarios respecto a este tema, porque yo creo que muchos, para poder obtener un rédito electoral, votaron de una u otra manera. Y hoy día vamos a conocer su verdadera postura. A eso me refiero. Ya. Diputado Isla Vaca, se nos acaba el tiempo, seguimos muy atentos, por supuesto, a la discusión de este proyecto. Como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, que esté muy bien. Gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, muy buenos días.